Los líderes espirituales deben de buscar siempre la gloria de Dios. Deben de buscar siempre la gloria de Dios. Si recordáis, estuvimos viendo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, que dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Estuvimos hablando de que la palabra obispado es sinónimo también de pastorado y de anciano. Cuando se habla de obispo, anciano y pastor, está hablando de la misma persona. La palabra obispo tiene que ver con el mundo griego, la palabra anciano tiene que ver con el mundo judío, y la palabra pastor es una palabra que en el cristianismo es una palabra muy importante, no solamente por lo que nos habla acerca del pastor, digamos, humano, sino por lo que nos habla del pastor divino, de la importancia de lo que el Señor nos enseña, la palabra de Dios nos enseña acerca del pastor. Estuvimos hablando del anhelo, el anhelo de querer servir al Señor, el anhelo de querer pastorear, de querer ser obispo de la iglesia. Ese anhelo es santo. Ojalá que todos los creyentes tengan el anhelo de ser obispo, de ser pastor de la iglesia. Ojalá, como decía Moisés, todos sean profetas. Ojalá, ¿no? Ese sería el anhelo, el deseo más grande que puede tener una persona. Y Pablo lo reconoce: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y estuvimos hablando, como he dicho, de que los líderes espirituales buscan solo la gloria de Dios. Vimos también que los líderes espirituales deben de amar a las ovejas mucho. Vimos también que los líderes espirituales deben de tener motivos nobles y no mezquinos. Y vimos también que los líderes espirituales deben servir con alegría y no quejándose. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero fijaros que Pablo no solamente se queda en el anhelo. Pablo no solamente dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, y termina ahí y se acabó. No, Pablo continúa, porque el anhelo es bueno. El deseo, bienvenido a los dos, en la última fila. el hecho de tener el anhelo y el deseo de servir al Señor es, como he dicho, es el más hermoso que hay, el más noble que hay. No hay nada, como dije el domingo pasado, no hay nada más hermoso que ser pastor, os lo aseguro. Que vengan los arquitectos del mundo, que vengan los futbolistas del mundo y que vengan los científicos del mundo, como ser pastor ni nada. Ojalá que todos nosotros tengamos el deseo de servir al Señor en el pastorado, en el ministerio, en la enseñanza, con los niños, con los jóvenes, en la obra de Dios. Todo es importante, todos los sectores son importantes, todas las edades son importantes, y ojalá que todo el mundo tenga el deseo de servir al Señor, que por cierto es algo que la palabra de Dios nos lo enseña. Todos estamos al servicio de Dios, aquí no se escapa nadie, todos somos siervos de Dios y todos estamos llamados a servir. Es verdad que en ese servicio a algunos Dios los llama a tiempo completo, como conocemos a tiempo completo, pero todos estamos llamados a servir al Señor. Pero Pablo no se queda solamente ahí, no solamente se queda en la intención, en el deseo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, sino que además va más allá. El apóstol Pablo va más allá y no solamente dice que hay que tener el deseo, sino que hay que tener una serie de requisitos. Hay que tener una serie de requisitos de carácter, sobre todo, una serie de requisitos que debe de acompañar de un carácter moral, de un carácter espiritual y de un carácter ético. Esta lista la encontramos en 1 Timoteo capítulo 3 y también la encontramos en Tito, en el capítulo 1. Y esta lista es extremadamente importante, hermano. A mí me da la impresión, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero a mí me da la impresión de que esta lista de características de los responsables de la iglesia hoy en día se olvida, hoy en día no se presta atención. Miramos para otro sitio, hacemos otras cosas y pedimos otros requisitos para aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que están en el servicio y en el liderazgo de la iglesia. Hoy se eligen a personas para dirigir o servir en la iglesia por otros motivos y de otras maneras. Por ejemplo, puede haber gente en la iglesia, hay familias en la iglesia que son una bendición y hay familias en la iglesia que son una maldición. Hay familias en la iglesia que tenemos que dar gracias al Señor cada día por esa familia, porque son columnas de la iglesia, porque dan ejemplo en la iglesia, porque aman a la iglesia y aman a los creyentes y nos dan ejemplo con su vida. Y son gente humilde y servicial. Pero también hay familias en las iglesias que son familias tóxicas, que son familias conflictivas, que son familias manipuladoras. Y a veces
hay gente en el consejo o se presenta alguien como diácono, como anciano, como pastor, porque una determinada familia ha influido para que esa persona esté ahí. Yo he conocido varias situaciones así. De hecho, en alguna ocasión he tenido que intervenir intentando aliviar un problema que se ha presentado precisamente en la iglesia por esa situación. Y cuando hay una familia o dos familias influyentes que quieren hacer lo que ellos quieran y manipular la iglesia como ellos quieran, pues al final eso solamente trae problemas. Yo conocí una iglesia donde una familia numerosa era, digamos, permitidme esta expresión, la dueña de la iglesia. En realidad el dueño siempre es Dios, pero creo que hablando así nos entendemos. Y esta iglesia tuvo 10 o 12 divisiones. 10 o 12 divisiones. Y no está muy lejos de aquí, por cierto. Y esta iglesia estaba así porque era una familia determinada, pues ponía equitado. Entonces, cuidado. No se puede poner a una persona simplemente porque una familia o dos familias tengan el control de lo que ellos piensan que es su iglesia. Pero puede ocurrir. También puede ocurrir que se eligen a personas por su carisma personal. Es cierto que hay personas que tienen un carisma, es cierto. Hay personas que tienen un carisma, a la hora tú ves cuando hablas que la gente lo escucha. Y tú ves que la gente le sigue. Pero el hecho de tener un carisma personal no significa que tenga un carisma espiritual. Son cosas diferentes. Una de las cosas que más me sorprende a mí es que hay maestros de escuela dominical, maestros de colegio, maestros de instituto, catedráticos de universidad, que no son capaces después de enseñar una escuela dominical. Y tú dices, ¿cómo un maestro no puede enseñar una escuela dominical? Como un maestro, porque no tiene el don de la enseñanza con respecto a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Y pensamos que un maestro, y no, pues con el carisma pasa exactamente igual. Hay personas que tienen carisma, pero después no tienen ni el llamamiento, ni los dones, ni la capacidad para ser responsables, pastores, ancianos, diáconos de una iglesia. Pueden tener carisma, pero no es un carisma ungido por el Espíritu Santo, es un carisma humano. Y las personas que están en el servicio del Señor tienen que tener, sobre todo tienen que tener el carisma espiritual. Eso solamente lo puede dar el Señor. Hay personas que pueden estar también en el consejo, y muchas iglesias piden que los responsables espirituales de la iglesia hayan pasado por un seminario o por un instituto bíblico. Y yo no soy un enemigo de los institutos bíblicos ni de los seminarios, nunca lo he sido. Pero debo reconocer que la palabra de Dios lo que nos enseña es que la persona tiene que ser apta para enseñar, que tiene que tener la capacidad de enseñar, tiene que tener un conocimiento de la palabra. Pero de ahí a pasar por un seminario, a pasar por un instituto bíblico, hay una distancia enorme. Tenemos que llamar, tenemos que estar dispuestos, y tenemos que ir a un seminario si queremos, por supuesto que sí. Los seminarios siempre son bien recibidos y siempre en ayuda, pero no debe de ponerse condición, como condicionante para que una persona esté como responsable de la iglesia. Os recuerdo, a aquellos que tenéis buen conocimiento, os recuerdo que Spurgeon jamás fue a un seminario, os recuerdo que Moody jamás fue a un seminario. Y hay hombres y mujeres que han sido excelentes predicadores, excelentes maestros, que nunca han ido a un seminario. Ayuda ahí, sí, pero no tiene que ser una condición sine factum para que la persona esté como responsable de la iglesia. También puede haber gente en el consejo, en el grupo del consejo de la iglesia, porque tiene amigos influyentes. En la iglesia también hay amigos influyentes. Y cuando tú, en un proceso de voto, tú estás votando a fulanito no por su característica espiritual, no por su carácter, no por su santidad, sino que lo estás votando porque es tu amigo, al final eso también tendrá sus consecuencias, tendrá sus problemas. A veces la amistad nos impide ver realmente la base espiritual de la otra persona. Y para votar a una persona tenemos que ver su vida espiritual, y tenemos que ver su entrega, y su humildad, su servicio. Y no simplemente porque es mi amigo, o mi tío, o mi primo, o mi padre, o mi hermano, o mi cuñado. Tenemos que orar, tenemos que ver a la persona y orar realmente por los requisitos, no porque sea mi amigo del alma. Y también puede ocurrir que haya gente en el consejo porque hay familias o hay algún hermano en la iglesia o alguna familia en la iglesia que aportan mucho dinero. ¿Sabéis, hermanos? Hay iglesias hay hermanos que
que gracias a Dios ganan mucho dinero y sus ofrendas son importantes. Hay familias que tienen que de un presupuesto de la iglesia, a lo mejor ese presupuesto, el 15, el 20 o el 30% del presupuesto de la iglesia lo da una sola persona. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Y esa persona lo sabe. Si esa persona es humilde y está ofrendando para el Señor, no hay ningún problema. Pero si esa persona quiere salirse con la suya en ciertas cosas, en ciertas áreas, eso va a haber un problema ahí. Y puede de alguna forma, pues empujar a tomar decisiones para que fulanito o menganito, una persona determinada, esté en el consejo simplemente porque es el que aporta más dinero a la iglesia. Es una forma de controlar también a la iglesia. Estos son motivos y muchos más que cada uno de vosotros podéis decir, o lo habéis vivido incluso, de motivos por los que algunas personas pueden estar dentro del consejo, pero esos no son motivos bíblicos ni espirituales. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los responsables de la iglesia deben tener características, y es interesante porque deben de tener características de la persona, de personalidad, de carácter. Solamente hay una cosa que es, digamos, que tiene que ver con un don, que es apto para enseñar, que lo veremos en su momento. Lo demás tiene que ver con la personalidad y tiene que ver con la forma de ser de la persona. Fijaros que Pablo dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra griega, que se traduce como irreprensible, literalmente es no hay por dónde agarrar, no hay por dónde cogerlo. Es una persona que toda su vida, todo lo que hace, tanto rodeado de gente como en la intimidad, es una persona que no se le puede criticar absolutamente nada, ni se le puede coger en ninguna falta en nada. La persona irreprensible es una persona que, aunque tenga, cuando estamos hablando de una persona irreprensible, no estamos hablando de una persona que es completamente santa, o de una persona que no comete pecado. No hay aquí en el mundo ni una sola persona que no cometa pecado, solamente hubo uno. Y ese uno jamás cometió pecado, pero nosotros no. Nosotros cometemos pecado todos los días, tanto de hecho como de omisión. Somos pecadores, perdonados por la gracia de Dios, pero seguimos siendo pecadores. Cuando está hablando de irreprensible, está hablando de una persona que conscientemente, deliberadamente, vive de tal manera su relación con Dios, que no va a intentar agradar a Dios en su forma de vida. Y al intentar agradar a Dios en su forma de vivir, también va a agradar a los demás con su forma de vida. La persona irreprensible es aquel... Pablo, ven un momento, ponte aquí, por favor. Ponte aquí. Tú eres una persona irreprensible. Y yo resulta que yo tengo estas gafas. Estas gafas, y yo estoy todo el día, tú mira para otro lado. Y yo estoy todos los días así. Anda, ve andando conmigo. Lo estoy observando. Estoy viendo. Oye, estoy viendo, ¿no? Lo estoy observando. Estoy ahí como si tuviese una lupa pegado ahí, viendo cómo habla, viendo cómo se expresa, viendo lo que dice. Estoy observando a Pablo. Pero Pablo está haciendo su vida. Una persona irreprensible es alguien que tú vas con la lupa y lo estás mirando, pero no encuentras nada. Una persona irreprensible es una persona que vive éticamente, vive correctamente. Una persona irreprensible es un pecador y va a pecar, pero es una persona que quiere realmente vivir una vida cristiana delante de Dios y quiere vivir en santidad. Tenemos un ejemplo de la palabra de Dios muy claro. Bueno, tenemos mucho, pero tenemos un ejemplo en el libro de Daniel, concretamente con Daniel. Venid conmigo a Daniel, al capítulo 6 de Daniel, que dice así. Capítulo 6 de Daniel, que dice, versículo 1 al 5. Capítulo 6, versículo 1 al 5 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel,
en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fijaros, hermanos y hermanas, que aquí encontramos a un hombre intachable. Encontramos a un hombre que no se le puede acusar. Daniel es un hombre, yo no conozco, si tú lo conoces me lo dice cuando termine el culto, pero yo no conozco ningún texto, ningún versículo en el libro de Daniel que se hable mal de Daniel, ni uno solo. Todo lo que se habla de Daniel es precioso, es hermoso. Es un hombre que realmente, a través de los diversos reinos en los que pudo participar, que fue consejero, gobernador, fue político, que los reyes le pedían consejo, un hombre sabio, que amaba profundamente al Señor, que buscaba al Señor en oración. No hay nada que se le pueda decir. Y aquí, esta gente, vemos como Darío quiere construir 120 gobernadores, 120 líderes, sátrapas, que gobernasen el reino y poner sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero fíjate que dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, era superior a ellos. ¿Y qué es lo que hacen esta gente? ¿Qué es lo que hacen estos gobernadores? Pues tuvieron un ataque de envidia, porque fijaros que dice: y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí están toda esta gente, aquí están los sátrapas, aquí vamos a poner tres que están por encima, pero por encima de ellos voy a poner a Daniel. Esto es lo que dice. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los gobernadores? ¿Y qué hicieron esta gente? Pues tuvieron envidia y no quisieron. No quisieron. ¿Por qué va a estar Daniel por encima de nosotros? Vamos a mirarlo, vamos a espiarlo, vamos a ver lo que puede decir para decírselo al rey. Pero Daniel no tenía nada. Daniel era un hombre íntegro. No se le podía decir que había robado el tesoro del rey. No se podía decir que había estado con concubinas del rey. No se podía decir que había hecho nada malo. Daniel nunca hizo nada malo. Exteriormente tuvo un testimonio impresionante. Y ellos mismos lo reconocen. No podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Lo que yo he hecho de estar fijándose, mirando a Pablo, a ver, eso es lo que hicieron ellos. Estar contemplando a Daniel, a ver si podían ver algún defecto, algún problema, alguna cosa, alguna murmuración, alguna venganza, algún rencor, alguna mancha en su vida, pero no pudieron encontrar, porque fue un hombre íntegro, fue un hombre santo, era un hombre completamente genuino. Pero lo encontraron en su relación con Dios. No podemos verlo en su vida, pero sí podemos ver en su relación con Dios. Y por ahí lo cogieron. Como querían poner un edicto, querían hacer una idea que tuvieron de que solamente se podía orar al rey Darío, y le dijeron al rey Darío: queremos que todo el mundo de este país te ore a ti. Ay, el rey Darío, claro, tú adulas a una persona y esa persona se pone ancha. Tú le dices a una persona: todo el mundo va a orar por ti, y dice: hombre, claro, yo soy el número uno. Todo el mundo toda la gente te dice a ti: tú eres el más guapo del mundo, y te lo dice 1, y 2, y 3, te lo dicen 50, y te lo crees. Te crees que tú eres el más guapo, porque a todos nos gusta que nos digan cosas buenas. A los políticos les gusta mucho, y a todos los seres humanos. Entonces el rey le dice: durante este tiempo vamos a hacer un edicto para que todo el mundo hable contigo, o sea, tú seas el Dios y todo el mundo pueda orar. Y el rey dice: vale, pues te ha encantado la vida. Por ahí lo cogieron, porque Daniel dice: no, yo no voy a orar a un hombre, yo voy a orar a mi Dios, al Dios al que he orado de siempre, al Dios que yo conozco, al Dios de Israel, al Dios que está en mi vida. Y Daniel hizo lo que siempre hacía: iba a su casa, abría las ventanas, se ponía de rodillas y hablaba con Dios 3 veces al día. Y oraba. La vida de oración de Daniel, ya que estamos estudiando la oración en los viernes, la vida de oración de Daniel es una vida impresionante. Todo el libro de Daniel es un canto a la oración. Es un canto a la oración. Este hombre era una persona que oraba continuamente y en diversas circunstancias. Por ahí lo cogieron. Él no se dejó intimidar. Él no dijo: voy a cerrar las ventanas, voy a orar en voz bajita o en pensamiento, y se acabó. No, él siguió con su costumbre, sin tener miedo de orar a su Dios. Y por ahí lo cogieron. Pero lo cogieron ahí. No pudieron cogerle en una falta moral, en una falta de virtud.
en una falta ética en su vida. Daniel era irreprensible, no había por dónde cogerle. Hermanos y hermanas, hoy más que nunca necesitamos a siervos de Dios, a líderes espirituales que sean irreprensibles. Uno de los mayores problemas que hay, que yo observo, es la falta de piedad y de santidad que hay en las iglesias. A mí me da miedo la falta de santidad y la falta de piedad que hay. Estamos coqueteando continuamente con el mundo, las maneras de vestir, las formas de actuar, las maneras de hablar, la poca atención que se le da a la palabra de Dios, la poca atención que se le da a la oración. Estamos con un nivel espiritual tan mediocre, en la que realmente brilla por su ausencia el concepto de la santidad de Dios, y como no puede ser de otra manera, el concepto de la santidad delante de Dios. Si no vivimos en santidad delante de Dios, si no vivimos en piedad, las iglesias serán siempre mediocres y las iglesias no tendrán poder espiritual, y nuestras vidas siempre serán vidas condenadas a la derrota, al sufrimiento y a ninguna victoria, porque no vivimos en el poder genuino del Espíritu Santo y en la piedad y en la vida de santidad. Muchos creyentes, hermanos y hermanas, piensan en el día de hoy que es imposible vivir una vida en santidad. Si pensamos que es imposible vivir una vida en santidad, apaga y vámonos. Si pensamos que no es posible vivir una vida de santidad cada día en nuestra vida, apaga y vámonos. No estoy diciendo con esto, como he dicho antes, no estoy diciendo con esto que jamás estamos pecando, no, pecamos. Pero el creyente, el que ama al Señor, intenta con toda su alma, con toda su vida, con todo su entusiasmo, intenta vivir santamente delante de Dios, intenta dormir tranquilamente por la noche con su conciencia limpia, por haber actuado, por hacer las cosas correctamente delante de su Dios. El creyente que ama profundamente al Señor nunca va a coquetear con el pecado, nunca va a ser permisivo con la ética y con las cosas que Dios dice en su palabra. Necesitamos hoy en día hombres y mujeres y niños y familias que amen la santidad, que vivan la santidad, que proclamen la santidad, que la santidad sea su estilo de vida, que la colonia de la santidad huela todos los días en la vida de esa persona. Y hoy en día, en muchos sentidos, la iglesia está llena de pecados, de murmuraciones, de crítica, de mediocridad, de falta de poder espiritual, de carnalidad, en definitiva. Un comentarista dice: si los líderes cristianos fracasan, el resto de creyentes encontrarán una excusa para sus propios fracasos. Te lo repito: si los líderes cristianos fracasan, el resto de creyentes encontrarán una excusa para sus propios fracasos. Yo sé que la palabra, la persona irreprensible es muy alto, por eso es un requisito muy alto, y es lo primero que Pablo menciona, una persona que sea irreprensible. El concepto es muy alto. Ya Pablo podía haber puesto otra cosa, ¿verdad? Pablo podía haber empezado con otra situación, pero dice que el obispo debe ser una persona irreprensible. Después habla de una persona irreprensible dentro del matrimonio, dentro del trabajo, etc. Pero empieza con esa palabra de irreprensible. El comienzo es muy alto. Es muy alto. A partir de ahí dices tú, ¿qué va a escribir Pablo? Si ha empezado con una persona irreprensible, ¿qué más va a decir? Si ya ha puesto el listón muy alto. Y queremos quitarle hierro, queremos quitarle importancia, porque ¿quién cumple eso? ¿Quién es el guapo o la guapa que cumple todos los días que sea una persona irreprensible? Pero ahí está puesto, y cuando está puesto es por algo. Y no solamente está aquí, también está en Tito. Y cuando Pablo lo pone es por algo, porque el listón que tienen que marcar aquellos que están en el servicio, en el gobierno de la iglesia, tiene que ser un listón donde se viva de tal manera delante de Dios que los demás quieran hacerlo también, que los demás quieran imitar también ese ejemplo de santidad en la vida de una persona. El requisito es muy alto y hasta cierto punto imposible. Yo tengo que decir, yo no soy una persona irreprensible, ni en ningún momento, pero tenemos que intentarlo vivir. Tenemos que intentar vivir esa vida irreprensible. No solamente los pastores, los ancianos, los diáconos, los que están en el servicio de la iglesia, sino todos los creyentes estamos llamados a ser irreprensibles.
Todos los creyentes estamos llamados a que en el trabajo nadie nos saque nada malo. Todos los creyentes estamos llamados a que nadie nos pueda acusar de nada. Todos los creyentes tenemos que vivir con una luz encima para que todo el mundo lo vea. Para que todo el mundo vea nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra forma de comportarnos, nuestra manera de decir las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. El requisito es muy alto, pero es un requisito que con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que intentar vivir cada día. ¿Sabéis? ¿Cuántos de aquí pueden creer que el Fútbol Club de Utrera va a jugar un día a la Champions League? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie. El Fútbol Club Utrera o el Villavista o el Dos Hermanas. El Dos Hermanas, sí, bien. Esta es la media, bien. El Dos Hermanas, sí, va a jugar a la Champions y además lo va a ganar. ¿Quién va a pensar que estos equipos de fútbol van a llegar a la Champions League? Pero tienen que creerlo. Tienen que creerlo. El Villavista Fútbol Club, el Utrera, el Dos Hermanas, el Torreblanca Fútbol Club. Tiene que decir, estamos aquí jugando, pero un día vamos a jugar a la Champions. Un día tienen que aspirar a eso. Sí, hay que aspirar siempre a mejorar. Pues con la persona irreprensible tiene que intentar siempre, sabiendo que es muy difícil, que es muy complicado, tiene que intentar siempre vivir de forma irreprensible. Tiene que intentar vivir de forma irreprensible delante de Dios y delante de los demás. Fijaros que dice Pablo, es necesario que el obispo sea irreprensible. Dice, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Una traducción literal de este texto sería hombre de una mujer. Hombre de una mujer. Algunos interpretan ese texto diciendo que el líder cristiano no puede volver a casarse ni por divorcio, ni porque se haya quedado viudo. Otros interpretan ese texto diciendo que se refiere a la poligamia, el estar casado con varias mujeres a la vez. Un pastor, evidentemente, como cualquier persona, cualquier hombre, no va a estar casado con varias mujeres, pero hay gente que piensa que aquí se refiere a estar casado con varias mujeres. Aunque parezca mentira, hermanos y hermanas, en el tiempo en que se escribe esto, había todavía judíos, no estoy hablando de otros pueblos, judíos que tenían varias mujeres. El concepto judío, los judíos no eran polígamos, eran monógamos y tenían solamente una relación con una mujer, pero dentro del judaísmo había hombres que se casaban con varias mujeres. En el diálogo con Trifón, Justino Mártir dice, es posible que un judío tenga aún en este tiempo 4 o 5 mujeres. Es posible que un judío en ese tiempo tenga 4 o 5 mujeres. Hermano, tú imagínate si con una mujer hay un problema, bueno, eso no, si con una esposa, pues imagínate tú con 4 o 5 esposas, tío, es tremendo. Pues aquí hay gente que dicen que lo que está diciendo aquí Pablo es que no tuviese 4 o 5 mujeres, y como he dicho antes, algunos piensan que estaba diciendo que no se podía casar si se había divorciado o si se había quedado viudo. En mi opinión, y muchos comentaristas, muchos eruditos que he podido leer y estudiar durante estos días, y hace ya tiempo también, la opinión mayoritaria en lo que respecta a este texto, la interpretación de este texto, es que se refiere a que el pastor debe ser fiel a su esposa. El pastor debe ser fiel a su esposa y debe amar a su esposa y ser fiel a su esposa. Un comentarista dice, en un mundo en el que hasta los puestos de máxima responsabilidad estaban inundados de inmoralidad, la Iglesia cristiana debía mostrar la castidad, la estabilidad y la santidad del hogar cristiano. La castidad, la estabilidad y la santidad del hogar cristiano. En mi opinión, hermanos y hermanas, el obispo debe ser fiel a su esposa. Debe ser fiel a su esposa, y esto incluye la prohibición de la poligamia, de la promiscuidad y de la homosexualidad. Pero no solamente el obispo
No solamente el pastor, no solamente el diácono, es que todos. Todos estamos llamados a una vida de santidad en el matrimonio. Todos estamos llamados, aquellos que están casados han jurado lealtad y fidelidad o han prometido a su esposa y a su esposo. Y los pastores deben de hacer exactamente lo mismo, deben de amar a sus esposas y no engañar a su esposa. Alguna vez he comentado, hermanos, que cuando yo era presidente de los pastores aquí en Sevilla, lo que era antiguamente las Frames, yo conocí a un pastor que venían de Madrid, vinieron aquí, conocí a su esposa, a sus hijos, y al cabo de un tiempo de 2 o 3 años de estar aquí, su iglesia era muy chiquitita, y él trabajaba de agente comercial, y de vez en cuando pues yo lo invitaba a predicar en Utrera, y era un hombre que estaba dispuesto a servir, y era un hombre con capacidad. Y resulta que un día quedamos en hablar, y yo ya había escuchado algo, alguien me había comentado algo. Quedamos en hablar y me dijo que había dejado de amar a su esposa y que estaba saliendo con una chica, que estaba saliendo con una muchacha, y que no era pecado, porque ya no amaba a su esposa. Entonces yo me tuve que hacer así en el oído, digo, vale, he escuchado bien, entonces me metí para quitar la atención. Yo no, digo, se habrá tomado 2 copitas de coñac o de aguardiente del mono, estará un poquito así, pero no, el hombre estaba muy serio. No era pecado porque había dejado de amar a su esposa. Esto me lo dice un creyente, me lo dice una persona, y me revienta, no acabo de entenderlo. Pero que me lo diga un pastor, que me lo diga una persona que se supone que conoce la Escritura, y se supone que enseña la Escritura, y que te diga que no es pecado porque ha dejado de amar a su esposa y se fue con otra, precisamente de 2 hermanos. Dice tú, pues esto es como lo tragas, pero ocurrió, y lo hizo. Yo tuve que ir a hablar con su esposa, la pobre estaba hecha polvo, tuve que intentar consolar a su esposa, animar a su esposa, y gracias a Dios con el paso de los años esta mujer encontró un hombre que la ama y se casaron, ya son personas mayores, y se casaron, pero lo pasó mal por esta situación. Conocí a no lo conozco porque no sé cómo es físicamente, lo he visto alguna vez en fotos, pero tengo en mi casa varios libros de un autor inglés, que para mí ha sido de mucha bendición sobre las lecturas de ese libro. Era conferenciante, predicador, escritor, teólogo, hombre que le invitaban por muchos sitios en muchas partes del mundo a predicar, y con libros que han sido, para mí, fueron de mucha edificación. Y resulta que este hombre, con 60 años, dejó a su esposa, dejó a sus hijos, no recuerdo si tenía 3 o 4 hijos, y se fue con un hombre. A los 60 años. Si tú dices que una persona con 60 años se va con una mujer, como he dicho antes, te revienta. Pero dices tú, bueno, pero si se va con un hombre, te revienta más todavía. Dices, ¿cómo? Se fue con un hombre a los 60 años de edad, cuando parece que ya todo se sabe, cuando parece que la vida ya está yendo ya y vas conociendo, y con esa experiencia ¿cómo vas a caer? Pues este hombre dejó y fue en su país, en Inglaterra, en el círculo donde él se movía, fue un impacto tremendo, y su familia pues os podéis imaginar. Hace muchos años, en un pueblo de aquí, de la provincia de Sevilla, llegaron 2 misioneros, un matrimonio misionero. Este matrimonio misionero empezó una obra en ese pueblo, que no lo voy a decir, empezó una obra en el pueblo. Yo estuve allí en varias ocasiones, y al cabo de un tiempo este matrimonio, la esposa del misionero se fue con un joven de la iglesia. La esposa del misionero se fueron literalmente, que cogieron el mantillo y se fueron, la esposa con el joven de la iglesia. Pues esa iglesia que era pequeñita, y de hecho sigue siendo pequeñita, y que nadie podía pensar eso, la situación que atravesó esa iglesia fue terrible. De hecho, este misionero, se tuvo que volver a su país, a Estados Unidos, porque el hombre, como comprenderéis, estaba fatal.
Y después eso que ocurrió con aquel muchacho, pues acabó también mal por parte de ella, como no podía ser de otra manera. Y podría continuar toda la tarde dando ejemplos de este tipo, desgraciadamente. Y seguramente tú también conoces ejemplos y cosas de este tipo. Hermano y hermana, el matrimonio está bajo presión. El matrimonio está siendo atacado continuamente. El matrimonio se le está dando por todas partes. Y el pastor, el diácono, el obispo, los responsables de la iglesia deben ser un modelo en su familia. Y deben ser un modelo en la relación con su esposa. Y deben ser un modelo de fidelidad en la relación matrimonial. Porque al fin y al cabo, no solamente es el tema de que un hombre, está ahí, sino que el matrimonio es algo santo. El matrimonio está instituido por el Señor, está instituido por Dios. Y permitidme decir que en muchas ocasiones los pastores son objeto de ciertos, digamos, ataques de mujeres con respecto a ella, porque son hombres que están ahí, son hombres que se supone que son espirituales, son hombres que se supone que aman al Señor, son hombres que se supone que tienen una cierta seguridad, y hay mujeres que se fijan en ello, sobre todo mujeres que sus matrimonios no van bien, y cogen al pastor como la figura que no tienen en su casa. Y eso puede provocar también muchos problemas. Y cuando hay un acercamiento al pastor, un cercano, si el pastor no tiene cuidado, puede traspasar una línea. Puede traspasar una línea, y cuando se traspasa esa línea, no se vuelve atrás. Por lo tanto, fijaros, hermanos y hermanas, que el matrimonio, la palabra de Dios dice que los pastores deben ser maridos de una sola mujer. Deben de amar a su esposa de tal manera que solamente vivan esa relación, por supuesto, solamente con la mujer que Dios les ha dado. Por otra parte, fijaros que una persona que ejerza el liderazgo en la iglesia y no está casado lo va a pasar mal, lo va a estar pasando mal. Fijaros que dice en el versículo 5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Una persona que está casada y tiene hijos, tendrá no solamente la teoría, sino tendrá la práctica a la hora de aconsejar, de guiar a los hermanos, a los matrimonios, a las familias en la iglesia. Pero una persona que, digamos, tenga un puesto de responsabilidad en la iglesia, que no esté casado, ¿podrá hacerlo bien? Claro que sí. ¿Y podrá vivir de forma santa delante de Dios? Por supuesto que sí. Pero habrá una serie de huecos. Porque habrá cosas que lo hará desde la teoría, pero no podrá enseñar desde la práctica. Por ejemplo, en la consejería matrimonial. En las iglesias, hermanos y hermanas, los matrimonios tienen problemas. Todos tenemos problemas. En la iglesia hay matrimonios con problemas, y matrimonios que llevan 2 años casados y matrimonios que llevan 80 años casados. Hay problemas en los matrimonios. Y el pastor que no está casado podrá aconsejar desde la teoría, y serán buenos consejos, pero no desde la práctica, porque no está casado. Se convertirá, como decimos en los curas, tendrán el conocimiento, tendrán la teoría, pero no tendrán la experiencia, y esa experiencia es muy importante. Entonces, en la vida de la iglesia se compone de muchos factores, y uno de los factores es la vida matrimonial. Entonces, si tú no estás casado, ¿cómo vas a aconsejar bien sobre el matrimonio? Cuando una esposa venga a preguntarte, cuando un marido venga a preguntarte, cuando alguien te pida consejos sobre el matrimonio, tendrás tus alforjas llenas de conocimiento, pero no tendrás tus alforjas llenas de la propia experiencia que te da tu relación con tu esposa. Sobre la enseñanza y la educación de los hijos, exactamente igual. Cuando un padre te venga a decir, tengo un problema con mi hijo pasa esto, ¿qué le dices tú? Tú podrás decir, mira, pues esto, pero vuelvo a decir, hablarás desde la teoría, no hablas porque tú no eres padre. Entonces, al no ser padre, es muy difícil que te puedas poner en el lugar de la persona y enseñarle. Podrás enseñarle, por supuesto que sí, y podrás aconsejar, pero no va a ser lo mismo, porque tú no tienes hijos. Entonces te falta ese punto de entender lo que esa persona te está diciendo, porque tú mismo tienes hijos, y tú mismo has educado a hijos, y tú sabes lo que son los hijos con 2 años, y sabes lo que son los hijos con 10, y sabes lo que son los hijos con 20.
porque lo has vivido y lo estás viviendo. Por lo tanto, es importante ese sentido del matrimonio, ese sentido de estar con de tener una esposa, porque te va a ayudar después en tu labor como pastor, como diácono, como responsable en la iglesia. En la vida sexual pasa exactamente igual. Un matrimonio te podrá pedir consejo, te puede decir, mira, tenemos un problema en el sexo, esto y lo otro. Y creerme que en los matrimonios muchas veces hay unos problemas gravísimos sobre la sexualidad, y hay situaciones que son muy complicadas. Entonces, un matrimonio va a ti a hablar, y va a hablar con todo su corazón y va a pedir consejo, y hay que dar las gracias a las personas que van y te piden consejos, porque muchas veces nos callamos y no decimos las cosas, y no decimos que no me entero de nada, o no decimos que mi esposa es muy frígida, o no decimos esto, nos callamos y nos da vergüenza, cuando realmente está en juego la felicidad y está en juego el matrimonio. Hay que dar muchas gracias por aquellos matrimonios que son valientes y te dicen, tenemos un problema, y tú intentas ayudar en esta situación. Pero si tú no vives la vida sexual, si tú no tienes una relación con tu esposa, es muy complicado, es muy difícil que tú puedas también orientar. De hecho, la gente le va a dar un poquito de corte a una persona que no esté casado, sobre todo si es mujer. Entonces, en este sentido, también está un poco limitado si tú no estás casado, porque podrás, como digo, podrás aconsejar, podrás decir, pero no podrás aconsejar desde la práctica. En definitiva, hermanos y hermanas, la persona que está en responsabilidades en la iglesia y no está casado, estará limitado en el cuidado pastoral, en la enseñanza pastoral, estará limitado en su responsabilidad en la iglesia. Por eso Pablo está diciendo, es necesario, fíjate lo que dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, que no tenga por dónde cogerle, que sea una persona intachable, una persona íntegra, una persona que no tenga ninguna mancha dentro de lo que somos y dentro de que somos personas pecadoras. Y después dice que debe ser marido de una sola mujer y que ame a su esposa. ¿Sabéis? Estaba ahí sentado en la parte de atrás y Nuria y su querido esposo estaban distanciados, no sé por qué estaban distanciados. Nuria se había puesto a 1500 metros de él. Y entonces yo estaba sentado allí, digo, esta gente habrán tenido un día hoy, se habrán dado hoy. Estaba ahí, y ahora de pronto ella se acerca a él, se coge así, él le pasa el brazo y los dos están así. Digo, mira estos tortolitos, mira, está ahí, eso pasa por ponerme detrás, que lo veo todo. Esto ahí cogido, eso es una, o ellos todavía no son matrimonio, pero son parejas, están aprendiendo. Mira cómo lo coge, no me escapa, ahí, no te vayas, ahí. Cuando tú ves a un matrimonio unido, cuando tú ves a un matrimonio que viene de aquí, cuando tú ves aquí de Priscila, el corazón se pone. Porque necesitamos, no porque uno no abraza, ni ama, ni hace las cosas dándose a su esposa, a su esposo, porque la gente me ve. No. Pero la gente ve el resultado de todo. La gente ve el resultado de cómo tú estás con esa persona. Y necesitamos modelos. Si un pastor está en la iglesia y su esposa está ahí sentada y le dice, ¡Shani, tráeme agua! La pobre Shani me trae el agua, pero vaya cómo va a quedar. Y la iglesia también. Y si tú estás en la iglesia y tú estás con tu hijo, y tu hijo viene por aquí correteando, y tiene 3 o 4 años, y tú eres el pastor, y ve a tu hijo así, a tu niño, ¡Hija! ¡Toma! La iglesia se queda así todo el mundo y no se mueve nadie. Puede ser que me pegue a mí después, no se mueve nadie. La iglesia necesita modelos, por eso es importante lo que está diciendo Pablo. Por eso es importante que no podemos conformarnos con menos. Tenemos que intentar, dentro de que somos seres humanos,
tenemos que intentar que los hombres y las mujeres que están al servicio del Señor y que están con nosotros y que nos van a ayudar y que van a dirigir y gobernar y servir en la iglesia sean hombres y mujeres que tengan esto, que tengan esto. ¿Es imposible que lo podamos tener? Sí, sí, pero por la gracia de Dios, Dios nos puede suplir. Dios nos puede suplir para intentar vivir este tipo de vida. No prestemos atención a otras cosas, hermano. No busquemos otras cosas. Busquemos a hombres, mujeres, líderes en la iglesia, obispos, personas que sean irreprensibles y que sean maridos de una sola mujer. La semana que viene continuaremos, pero estas dos características creo que son importantes para entender la mente y para orar. Como he dicho, tenemos un mes entero para orar. Y tenemos que orar que el Señor nos ponga a las personas adecuadas, que amen al Señor y que amen a la iglesia y que intenten vivir de esta forma que aparece, que hemos visto hoy. Irreprensibles y marido de una sola mujer, que amen a sus esposas, que la quieran, que lo digan, que lo expresen y que amen a sus hijos también, que también lo veremos en su manera. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser irreprensibles en el trabajo, a ser irreprensibles en el sitio donde vivimos, a ser irreprensibles en la barriada, a ser irreprensibles en donde quiera que nos juntemos, que nadie nos pueda acusar de robar, de mentir, de hacer algo indebido, que nadie lo pueda hacer, que vivamos de forma santa, piadosa delante de Dios y que nuestros matrimonios sean matrimonios estables, que sean matrimonios que nos amemos, que queramos. No estoy diciendo aquí que los matrimonios los dos sean cristianos, no estoy diciendo esto. Aquí tenemos hermanos y hermanas que sus maridos no son cristianos. Lo que estoy diciendo, y son personas que aman a su esposo y su esposo lo aman a ella, y son matrimonios fantásticos. Lo que estoy diciendo es que si nuestro cónyuge es creyente, tenemos que vivir vidas íntegras, vidas santas, vidas de amor, respetarlo. Y lo que estoy diciendo es que si nuestro cónyuge no es creyente, tenemos que vivir también de esa manera, y dando gracias a Dios, porque podemos vivir, podemos amar a esa persona y confiar que Dios, como estamos haciendo, orando, para que en su momento Dios toque el corazón de esa persona y se convierta, y pueda conocer al Señor. Que vivamos nuestros matrimonios con alegría, que vivamos nuestros matrimonios con gozo, que vivamos nuestros matrimonios felices, porque es algo, si tú no eres feliz en tu matrimonio, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? Si tú no eres feliz con la mujer, con el hombre que tienes, ¿dónde vas a ser feliz? ¿Con el de la esquina? Entonces hay que confiar y saber esperar en el Señor. Ojalá, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí, de verdad, seamos hombres y mujeres piadosos, temerosos de Dios, irreprensibles, y que amemos a nuestros cónyuges con todo el corazón, y que le demos el lugar que deben tener, porque la iglesia también se va a fijar en eso, y también se da ejemplo con esa vida, con esa entrega. Amén.